Bueno, entonces de lo que se trata el día de hoy es compartir un tema que nos parece de mucho interés y que se refiere a las finanzas personales en tiempos difíciles. Así que esperamos que sea un tema que para todos ustedes resulte interesante, edificante y desde luego pues todo lo que quieran participar pueden hacerlo durante la presentación o guardar las preguntas al final como ustedes lo quieran realizar. Bien, entonces, las finanzas personales en tiempos difíciles. Vamos a ver, ¿qué tiempos nos han tocado vivir? En 2 de Timoteo, capítulo 3, leemos lo siguiente. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. La palabra griega que se tradujo aquí en la versión, la Biblia de las Américas, que es la que estoy usando, salvo cuando se indique que es otra versión la que se está compartiendo. En este caso dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y la palabra griega ahí es difícil o peligroso, tiempos difíciles o tiempos peligrosos, es lo que significa la palabra jalepos del idioma griego, que en la versión de las Américas se tradujo como tiempos peligrosos, también en la versión Reina Valera. Pero son tiempos difíciles, de acuerdo con el significado de esta palabra jalepos en griego. Y la causa es esta, dice en el versículo 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas ellas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Yeshua HaMashiach padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Ahora, el consejo que Pablo da respecto a estos tiempos difíciles aparece en el cuadro que ahí está resaltado en este texto bíblico. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales, dice, te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Muy bien. Entonces, el consejo que da el apóstol Pablo para estos tiempos difíciles, ahí está muy, muy claramente indicado. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido. Es decir, en estos tiempos difíciles, ¿qué es lo que debemos hacer? Para todo lo que tenemos en la vida, a lo largo de la vida, no solamente para tener unas finanzas bendecidas y saludables, sino para cualquier área de nuestra vida. ¿Qué es lo que debemos hacer? Lo que dice Pablo aquí en este cuadro. En estos tiempos tan difíciles donde
efectivamente, conforme a la palabra, se han, podríamos decir, corrompido las personas, la misma sociedad, la cultura, la ideología, la cosmovisión en el mundo está verdaderamente pervertida, habiendo en este tiempo una cantidad increíblemente grande de hombres malvados que no son para nada amantes de la Torá, por lo contrario, son burladores, son personas que rechazan, dice, que resisten a Moisés, así como James, que era, perdón, Janes y Jambres resistieron a Moisés. También dice que estos hombres en estos postreros tiempos resistirán a la verdad y serán reprobados en cuanto a la fe. Así que estos son los tiempos que nos ha tocado vivir, pero claramente la Escritura nos dice aquí cómo salir adelante, cómo vivir en estos tiempos, y lo que nos dice es que debemos persistir en lo que has aprendido, le dice Pablo a Timoteo, y el consejo es para nosotros también. Debemos persistir en lo que hemos aprendido y en lo cual nos hemos persuadido. Esto es la Torá, el Evangelio, la palabra de Dios. Sabiendo de quién has aprendido, le dice a Timoteo, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Es decir, persiste en lo que has aprendido. ¿Qué es eso? Las Sagradas Escrituras, las cuales te puedan hacer sabio para la salvación por la fe que es en Yeshua HaMashiach. Debemos recordar, hermanos, que salvación no es el concepto que teníamos antes de que era ir al cielo. Nuestra alma va a ir al cielo y va a vivir en la eternidad en el cielo. Eso era el concepto de salvación que antes teníamos. Pero salvación bíblicamente tiene que ver con el cuidado que nuestro Dios, nuestro Elohim, tiene para con nosotros en todos los aspectos de la vida de nosotros los hijos de Dios, los creyentes, los que hemos recibido el mensaje del Eterno. De tal manera que salvación es un concepto mucho más amplio que solamente la idea de ir al cielo, de no pasar el tiempo en ningún otro lugar que sea el cielo en la eternidad. Así que realmente era nuestro concepto limitado, glorioso, pero limitado, porque hoy día sabemos que la palabra salvación para nosotros los creyentes implica todo el desarrollo nuestro, nuestra vida. Entonces, eso es muy importante. Dios al cuidado de nosotros en todos los aspectos de la vida. Y la clave, de una vez la voy a adelantar, la clave para unas finanzas bendecidas es muy sencilla de recordar, de acuerdo con este texto y de acuerdo con toda la Biblia. La clave es guardar y obedecer la Torá de Dios y transmitir estos principios y mandamientos de una generación a otra generación. Esto no es algo que nosotros hayamos descubierto por primera vez para nada. Esto es un principio que ha sido bien conocido por el pueblo del Eterno, especialmente por los hermanos de la casa de Judá, y les ha sido de mucha bendición en sus vidas, en la economía, en el desarrollo de sus vidas, tanto intelectual como económico. Sabemos muy claramente que la casa de Judá, que los judíos en general, no que todos lo sean, pero en general son personas que prosperan, son personas que tienen conocimientos tales que incluso 1 de cada 5 científicos que reciben premios Nobel son judíos. Así que ellos realmente utilizan este principio, guardar y obedecer la Torá de Dios. Y transmitir, perdón por el error de dedo ahí, y transmitir estos principios y mandamientos de una generación a otra generación. Porque déjenme decirles algo, mis queridos hermanos, las finanzas saludables y bendecidas no se construyen con una sola vida, se construyen de una generación a otra generación. De manera que si se interrumpe la transmisión de la Torá de una generación a otra generación, es posible que la siguiente generación no sea capaz de continuar con los principios que le dieron a la generación anterior la bendición financiera. Así que es muy importante esto.
Vamos a ver los textos que nos dan soporte. En Deuteronomio 4:9 leemos, por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no sea parte de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos. Entonces, de una generación a otra generación, debemos guardar con diligencia nuestra alma, nuestra conciencia, nuestra inteligencia para transmitir de una generación a otra generación. Guardar la Torá en las finanzas personales y en toda nuestra vida es la base de la sabiduría para las finanzas sanas y bendecidas. Y no solo para las finanzas. El tema de hoy es las finanzas en tiempos difíciles, así que vamos a enfocarnos en las finanzas. Pero la verdad es que la Torá es la base para no solo las finanzas, sino para todos los aspectos de nuestra vida. Y lo que vamos a ver a continuación son principios que la Torá nos da para una vida financiera saludable y bendecida. Y son 9 los principios que vamos a ver que son extraídos de la Torá directamente. El primer principio es, no los voy a decir en el orden de importancia, sino que todos son importantes, pero desde luego van a notar que algunos tienen más relevancia. El primer principio es una buena planeación es indispensable. Nosotros no podemos vivir vidas desordenadas, no planeadas, sin una visión, porque eso no nos va a permitir tener vidas financieras saludables. En Éxodo capítulo 25, versículo 40 leemos, y mira que los hagas según el diseño que te ha sido mostrado en el monte. Ustedes recordarán que Éxodo 25, el Eterno le está dando instrucciones a Moisés acerca de la fabricación del tabernáculo. Pero algo que podemos ver en este versículo, es que Dios es un Dios que actúa según los diseños, los planes que Él tiene. El Señor no es alguien que improvisa, es el Eterno, nuestro Elohim, es un Dios que tiene un plan. De hecho, hablamos muy seguido del plan de redención, del plan de Dios para su pueblo Israel. Es decir, Dios sigue un plan, sigue un diseño, sigue un proyecto que Él se ha fijado, y esto es muy importante, y lo enseña a Moisés, que para llevar a cabo su proyecto, Él siga esa planeación. Por eso dice, mira que hagas según el diseño que te ha sido mostrado en el monte. Hay un plan a seguir. En Hechos 7:44 leemos cómo Santiago da testimonio precisamente de esto cuando dice lo siguiente: nuestros padres tuvieron el tabernáculo del testimonio en el desierto, tal como le había ordenado que lo hiciera el que habló a Moisés, conforme al modelo que había visto. A su vez, habiéndolo recibido, nuestros padres lo introdujeron con Josué al tomar posesión de las naciones que Dios arrojó de delante de nuestros padres hasta los días de David. Entonces, cuando habla del tabernáculo, aquí Esteban está mencionando de que el tabernáculo lo hicieron conforme a lo ordenado y conforme al modelo que Dios mostró. Así que ciertamente nuestro Padre nos permite conocer, les permitió a su pueblo, a Moisés, por medio de Moisés, conocer el diseño y el plan que él tenía previsto. Pero esto es un principio que debemos aprender. Nosotros tenemos que aprender a trabajar con proyecto, con un plan, con un diseño, con algo que está planeado, y no solamente, no improvisar, no pasar la vida improvisando. Eso no debe ser así. Nosotros debemos tener un plan. Por ejemplo, si yo tengo interés en poner un negocio, pues planear el negocio, los pasos, planear la educación que debo tener para poder emprender ese negocio, la preparación, los estudios, tanto en universidad o cualquier otro tipo de estudio, pues el posgrado, si fuese posible. Tener todo planeado. Las cosas no van a venir nada más porque un día aparecen, no. Todo el Señor nos enseña a planificar, a planear las cosas.
Y dentro de este plan debemos también aprender a ahorrar y guardar e invertir. Es un asunto muy importante, es un asunto muy importante. Este principio también lo vemos en Génesis capítulo 41, versículos 35 y 36, que es la porción de la Torá que nos habla de cuando José interpretó los sueños del faraón, venían tiempos difíciles, y qué es lo que José le dijo a faraón con la sabiduría que el Eterno le dio a José. Le dijo José al faraón, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Esto es ahorrar, guardar, ¿verdad? Tiempos buenos, no es para que todo lo que tengamos nos los gastemos. Yo, por ejemplo, este principio me ha sido muy difícil aprenderlo. De hecho, en mucho tiempo, al tener alguna bendición del Eterno, pues rápidamente me lo gastaba, y para mí ha sido importante la ayuda idónea que el Señor me dio, porque ella es un poquito, o mucho más bien previsora que yo en ese concepto. Dice en el versículo 36, y esté aquella provisión en depósito para el país, vean, con cierto propósito para el país, en el caso de las finanzas personales, pues que esté esa provisión en depósito para ustedes, en lo personal, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra, y el país no perecerá de hambre. Los judíos, aprendí que los judíos siguen la ley de los 3 tercios. Lo que los judíos ahorran, este es un concepto muy de los judíos, del pueblo judío, es lo que ellos ahorran, 1/3 lo invierten en tierras, es decir, buscan hacerse de bienes inmuebles, ya sea tierras, casas o bienes perdurables, por decirlo así. Pueden ser tierras o bienes perdurables, no bienes que se acaban, es decir, no en, por ejemplo, qué sé yo, algo que se acabó, un coche. Prefieren comprar en vez de un coche un terreno. ¿Sí me explico? Algo que va a permanecer, el coche se va a desgastar, el terreno va a permanecer. Aunque tiene relativamente lenta retorno de la inversión, pero es un bien que permanece, esa es la idea. Otro tercio lo utilizan de sus ahorros para los negocios, es decir, equipamiento, inversión, más mercancía, etcétera. Y 1/3 de dinero lo disponen para aprovechar oportunidades. Como lo veremos más adelante, esto es el ahorro que ellos pueden tener después de otras cosas que vamos a ver más adelante. El principio es no gastar ahora y pagar después. Es decir, ese concepto de gastar ahora y pagar después no es un principio ni bíblico ni que los judíos siguen, porque ellos se basan mucho en la Torá. Por ejemplo, no comprar un coche y vender un terreno. O sea, para comprar un coche, vender un terreno. No endeudarse sin necesidad, no usar tarjetas de crédito, etcétera. Es decir, evitar el endeudamiento. Segundo principio, especializarse en un arte, oficio o profesión. Es decir, en el judaísmo evitan los todólogos, ¿verdad? Los mexicanos somos muy dados a que hacemos de todo. En cambio, en el judaísmo y en la Torá, lo que vemos es especialización. De hecho, acabamos de pasar los pasajes donde vimos que cada uno tenía su cargo, algún ministerio, y así como Dios lo hace para los ministerios, es un mismo principio para la vida. Nosotros tenemos que aprender a que no podemos hacer de todo, no somos todólogos, y por lo tanto tenemos que especializarnos en algo, especializarse en una forma particular. En Éxodo 35-34 leemos, dice, también le he puesto en su corazón el don de enseñar. Aquí aparece algo importante. Siempre hemos visto que Bezalel, porque aquí está hablando de Bezalel fue capacitado por el Eterno para construir el tabernáculo y todas las cosas que iba a haber en el tabernáculo. Pero aparte del don de que Bezalel mismo era capaz de hacer cosas muy hermosas,
También encontramos que Bezalel tenía el don de enseñar, porque la capacitación para que otros también trabajen es importante. Es decir, ustedes tienen que capacitarse para ser especializados en algo que el Eterno les permita desarrollarse. Dice, entonces, también le he puesto en su corazón el don de enseñar, tanto a él como a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, los ha llenado de habilidad para hacer toda clase de obra de grabado. Déjenme mencionar lo siguiente, el Señor les dio habilidad para hacer cosas, pero también esa habilidad enseñarla a otros. ¿Sí se dan cuenta de eso? Les dio el don de enseñar y también les dio el don de la habilidad para hacer toda clase de obra de grabador, de diseñador y de bordador en tela azul, en púrpura y en escarlata y en lino fino, y de tejedor, capacitados para toda buena obra y creadores de diseños. Entonces, ellos estaban ya capacitados y con el don de enseñar iban a capacitar a otros. Así que el tema de la capacitación es importante. En Éxodo 35:26 leemos, y todas las mujeres cuyo corazón las llenó de habilidad hilaron pelo de cabra. Lo que estamos notando aquí es que Bezalel quizás no era hábil y capacitado para hilar pelo de cabra, pero había personas capacitadas en eso. Así que Bezalel no se dedicaba a hilar pelo de cabra porque había otras personas que lo hacían. Por lo tanto, mis queridos hermanos, debemos capacitarnos y para capacitarnos, disculpen los errores de dedo que por ahí aparecen en el texto, por ahí me sobra un T, capacitarnos, mi mente estaba pensando, debes capacitarte, y a la mera hora lo cambié, por eso aparece el error. Debemos capacitarnos o debes capacitarte, dedicar tiempo a la capacitación y al estudio. Un proyecto de universidad, un proyecto de posgrado es importante. Quizás algunos de nosotros ya no vamos a poderlo hacer, pero hay que guiar a nuestros hijos a que lo hagan, que se preparen, que se capaciten. Éxodo 31:6, leyendo ahora en la versión Dios habla hoy, dice, le he puesto como ayudante a Oliab, hijo de Ahisamac, pues es de la tribu de Dan, y a todos los sabios les he dado más sabiduría a fin de que hagan todo lo que te he ordenado. Lo que es interesante en este versículo es que Dios espera que nosotros nos esforcemos y si andamos en la Torah, si andamos en la obediencia, si andamos en el Señor, si somos personas seguidores del Eterno, el mismo Señor nos va a dar más sabiduría, porque finalmente la sabiduría ¿de dónde proviene? Pues de Dios proviene. Pero nosotros, por ejemplo, vamos a aprender la Biblia estudiando la Biblia. Tenemos que esforzarnos para leer la Biblia, por ejemplo. Pero Dios, si ve ese esfuerzo, si ve ese anhelo del corazón de que estamos aprendiendo, Él nos va a dar más sabiduría para aprender mejor. Entonces, este es un principio importante. Ahora, Proverbios es un libro que habla mucho de esto, de este tema, de aprender y de instruirnos, de poner un corazón hacia la sabiduría, hacia la instrucción. Es claro, es evidente que el enfoque es hacia las cosas santas, hacia lo sagrado, pero esto en todo creyente de la palabra de Dios, de la Torah, no hay una separación entre las cosas materiales y las cosas espirituales. Todo es, nuestra vida es un todo, no hay una separación. Lo mismo que se aplica para lo espiritual se aplica para el área material. Y entonces dice Proverbios 1:20. La sabiduría clama en la calle, en las plazas alza su voz, clama en las esquinas de las calles concurridas, a la entrada de las puertas de la ciudad pronuncia sus discursos. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores se deleitarán de hacer burla, y los necios aborrecerán el conocimiento. Volveos a mi reprensión, he aquí, derramaré mi espíritu sobre vosotros, os haré conocer mis palabras, porque he llamado y habéis rehusado oír, he llamado y habéis rehusado oír.
He extendido mi mano y nadie ha hecho caso. Habéis desatendido todo consejo mío y no habéis deseado mi reprensión. También yo me reiré de vuestra calamidad, me burlaré cuando sobrevenga lo que temáis. Así que, ciertamente, como dije, en el libro de Proverbios es una exhortación a la sabiduría que viene de lo alto, pero vuelvo a insistir, en el pueblo de Dios no hay una división entre las cosas sagradas y las cosas materiales. Lo mismo que aplica para lo sagrado, aplica para lo material, para nuestra vida en el trabajo, nuestra vida en un negocio, etcétera. Tenemos que aplicar la Torah en todas las áreas de nuestra vida. Tenemos que aplicar la palabra de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Prosigo leyendo Proverbios y dice, cuando venga como tormenta lo que teméis y vuestra calamidad sobrevenga como torbellino, cuando vengan sobre vosotros tribulación y angustia, entonces me invocarán, pero no responderé, me buscarán con diligencia, pero no me hallarán, porque odiaron el conocimiento y no escogieron el temor de Yuhei Bapkei, ni quisieron aceptar mi consejo y despreciaron toda mi reprensión. Comerán el fruto de su conducta y de sus propias artimañas se hartarán, porque el desvío de los simples los matará y la complacencia de los necios los destruirá. Pero el que me escucha vivirá seguro y descansará sin temor al mal. Tercer principio, trabajar, trabajar y tener tu propio negocio. No podemos muchas veces arrancar con un negocio propio sin antes haber trabajado arduamente en otro, para alguien, para aprender, para capacitarnos, para tomar experiencia, pero quizás el proyecto más importante en cuanto a este tema de las finanzas es que tú planees un negocio, pero no te puedes saltar la capacitación, la preparación y la experiencia para esto. Y bueno, otro aspecto aquí involucrado es trabajar. Al que no trabaja, al que es negligente o perezoso, pues no le va a ir bien. Vamos a leer la Biblia. En la Torah leemos, Éxodo 29. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Miren, hermanos, Dios nos dice que hay 6 días para trabajar y 1 para el día de reposo. Así que hay 6 días. No quiere decir que hay que trabajar forzosamente los 6. Hay trabajos que trabajando 2 días se tiene disponibilidad del demás tiempo para otras actividades. Hay cierto tipo de negocios, ¿no? Ustedes lo saben, por ejemplo, algún tipo de comida como el negocio que algunos de ustedes han emprendido, pues posiblemente los días buenos para ese negocio son esos 2 o 3 días y los demás no es necesario estar en ese tema porque no se logra nada. Hay otros sistemas de trabajo o ambientes o actividades que implican la necesidad de estar los 6 días o 5 días en algunos casos. Lo importante, desde luego, es el día de reposo, no gastar el día de reposo en esto, porque esto es, que vamos a ver es otro principio. Lo que estamos viendo es que es necesario trabajar. Proverbios 10:4 dice, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Así que son principios bíblicos. Proverbios 5:9. Este tiene que ver con en el futuro posible poner nuestro negocio. A veces nuestro negocio es el que estamos heredando de nuestros padres. Hubo un tiempo en que trabajamos con nuestros padres para que nos dejen el negocio, pero nosotros vamos a continuar de una generación a otra generación. Vean lo que dice en Proverbios 5:9. Para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. Está refiriéndose, por ejemplo, que toda tu vida estás trabajando para una persona extraña, alguien que para ti era desconocido y te empleaste como patrón y ahí estás por años y por años trabajando. Y quizás esa persona sea cruel, incluso puede ser que sea inconversa, pero tú estás dando tus años de vida al negocio de él. Dice en el verso 10, no sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño. Y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas, ¿cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión? O sea, ¿cuál es el consejo de la Torá? Pues de ser posible, pon tu propio negocio. Pero no es contradictorio al anterior.
Hay un tiempo en que tenemos que aprender, que capacitarnos, tiempo de estudio y quizás tiempo de trabajar para alguien para aprender, para tomar experiencia y conocimiento. Y luego planear el tiempo propicio para poner tu propio negocio. Así que es otro principio importante. Verso 13. No oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Vean la importancia otra vez de la instrucción y capacitación. Mis queridos hermanos, las cosas no se dan simplemente por desearlas y orar por ellas. Tenemos que hacer algo, tenemos que poner la mano en el arado para trabajar en la viña del Señor, ciertamente, pero con un plan, ¿verdad? Con un proyecto, con una capacitación, con una instrucción. Muy bien. Cuarto principio, muy importante, no poseer ni desear poseer cosas materiales en exceso. Esto es un problema muy grave, el poseer o desear poseer cosas materiales en exceso, porque nos consume los recursos y hay muchos problemas. Vamos a ver, esto se basa en la Torah, la ley, para los reyes de Israel, pero es un mismo principio para los reyes de Israel y para nosotros. El principio es el mismo. Deuteronomio 17, 16 y 17 dicen así. Además, él, es decir, el rey, no tendrá muchos caballos, ni hará que el pueblo vuelva a Egipto para tener muchos caballos, o sea, ni el pueblo tampoco, pues el Señor te ha dicho, jamás volveréis por este camino. Tampoco tendrá muchas mujeres, no sea que su corazón se desvíe. Quizás en el caso de los reyes, tener un harem podría desviar su corazón, pero también en el pueblo tener muchas cosas hace que su corazón se desvíe. Dice, tampoco tendrá grandes cantidades de plata u oro. Fíjense, esto lo está diciendo a un rey, pues también es aplicable para nosotros. Fíjense que aun si el Señor nos ha bendecido mucho en lo material, es decir, hemos recibido mucho de Dios, siempre debemos pensar en el pobre que tiene necesidad. Dice, por ejemplo, en Levítico 19, 9 y 10, cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta los últimos rincones de tu campo, ni espigarás el sobrante de tu mies. Tampoco rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Lo dejarás para el pobre y para el forastero. Yo soy Yuhei Babhei, tu Dios. Así que, mis queridos hermanos, si empezamos a tener bendición, nunca debemos dejar de pensar en el que tiene necesidad. La gestión de los bienes con que nos ha favorecido el Eterno debe ser sabia y prudente. Es decir, tenemos que utilizar la sabiduría, la palabra de Dios, nuestra propia capacidad e inteligencia que Dios quiere que usemos, que no sustituya la sabiduría de Dios en ningún caso, sino que la desarrolla, la discierne para todo el manejo de nuestros bienes materiales. En Isaías 5:8 dice, hay de los que juntáis casa con casa y añadís campo a campo. Está hablando de esas personas que se hacen de muchos bienes materiales, hasta que no queda sitio alguno para habitar vosotros solos en medio de la tierra. A mis oídos el Señor de los ejércitos ha jurado, ciertamente muchas casas serán desoladas, grandes y hermosas, pero sin moradores. ¿De qué sirve muchas casas vacías, sin moradores? ¿De qué sirve tener muchos bienes que nunca podremos disfrutar? Ahora, no es que ya ahorita ya los tengamos, pero nuestra mente no debe ser una mente apegada a tener muchos bienes. Es decir, la finalidad de nuestra actividad en cuanto a la economía no debe ser enfocada a que algún día vamos a ser ricos y vamos a tener 50 casas y 20 carros. No, eso es algo que nos va a destruir. En Eclesiastés 5:10 dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama la abundancia no se saciará de ganancias. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, aumentan también los que los consumen. Así pues, ¿cuál es la ventaja para sus dueños, sino verlos con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, o coma poco, pero la hartura del rico no le permite dormir. Hay un grave mal que he visto bajo el sol, las riquezas guardadas por su dueño para su mal.
Cuando esas riquezas se pierden por un mal negocio y él engendra un hijo, no queda nada para mantenerlo. Como salió del vientre de su madre desnudo, así volverá. Yéndose tal como vino, nada sacó del fruto de su trabajo que pueda llevarse en la mano. Bien, así que la misma palabra es muy clara, ¿no? El tener muchas cosas, hermanos, el tener muchas posesiones, roba espacio, que por cierto es costoso. Si usted es de esas personas que acumulan un montón de cosas, le va a ocupar mucho espacio en donde usted habita y el espacio es costoso. Usted nada más haga cuentas de cuánto cuesta una renta, cuánto cuesta, por ejemplo, una habitación en renta. Y un tercio, un cuarto de la habitación la ocupan cosas que ni ocupamos a veces. Así que roba espacio, roba tiempo y nos hace perder el sueño. Tengamos mucho cuidado con ese deseo del corazón. Quinto principio, misbot indispensables en cualquier trabajo, negocio o trato comercial. Hay misbot, hay mandamientos del Eterno que debemos guardar si queremos ser bendecidos en el área de finanzas. El primero de ellos es el Shabbat. Si nosotros no guardamos el Shabbat, hermanos, no vamos a ver la bendición de Dios, de verdad. Dios nos va a bendecir si tenemos un corazón de obediencia a la Torah. Dice en Éxodo 16:23, Él les reprendió. Esto es lo que ha dicho el Señor. Mañana es día de reposo consagrado al Eterno, consagrado al Señor. Cosed lo que habéis de coser y hervir lo que habéis de hervir y todo lo que sobre guardarlo para mañana. Esto era cuando estaban con el maná, entonces tenían que recoger solo lo que debían recoger porque al día siguiente no se debía recoger nada. Sabemos que cuando no obedecieron, sino que salió alguien a recoger en el día de reposo, no halló nada, no hubo bendición. Éxodo 31:13 dice, habla pues tú a los hijos de Israel y diles, de cierto guardaréis mis días de reposo, porque esto es una señal entre yo y vosotros por todas vuestras generaciones, a fin de que sepáis que yo soy el Señor que os santifico. Por tanto, habéis de guardar el día de reposo, porque es santo para vosotros. Todo el que lo profane morirá irremisiblemente, porque cualquiera que haga obra alguna en él, esa persona será cortada de entre su pueblo. Durante 6 días se trabajará, pero el séptimo día será día de reposo, de completo reposo, santo al Señor. Cualquiera que haga obra alguna en el día de reposo morirá irremisiblemente. Los hijos de Israel guardarán pues el día de reposo, celebrándolo por todas sus generaciones como pacto perpetuo. Es una señal entre yo y los hijos de Israel para siempre, pues en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó de trabajar y reposó. No es que el día de reposo se dio en el Sinaí, como muchos creen. El día de reposo se dio desde la creación y aparece en Génesis capítulo 2, porque Dios hizo toda su obra en 6 días y el séptimo día reposó y lo santificó. La palabra santificar significa poner aparte, apartar. Así que para nosotros que somos el pueblo de Dios, debemos consagrar y santificar el día de reposo. Otro aspecto muy importante, mis queridos hermanos, en cuanto a tu economía, a tus finanzas, es mantener una reputación irreprochable, una reputación que no tenga reproche. Usted le vende algo a una persona que usted sabía que estaba mal, que no servía, y piensa que a lo mejor esa persona no se dará cuenta, le miente, le engaña o de alguna manera le falsea la información, pues esto va a hacer que nunca más le compren. Levítico 19:11 dice, no hurtaréis, ni engañaréis, ni os mentiréis unos a otros. Así que es muy clara la palabra. No engañar a nadie es un principio que debemos guardar incluso aunque no se den cuenta. Es decir, aunque la persona jamás se vaya a dar cuenta de que hay algo que no está bien ahí, nosotros no debemos mentir ni engañar. El principio lo podemos ver en Levítico 19:14. No maldecirás al sordo. El sordo no va a oír.
no se va a enterar, nunca sabrá que lo maldijo a alguien, pero es un pecado delante de Dios, porque aunque él no sepa nada, Dios sí lo sabe, así que no podemos hacer ese tipo de cosas. Y también dice, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo, Yuhei Babhei. Quizás el ciego se tropiece y nunca sepa quién le puso el tropiezo, pero Dios sí lo sabe, así que es un principio muy importante. Dice en Deuteronomio 25:13, no tendrás en tu bolsa pesas diferentes, una grande y una pequeña. No tendrás en tu casa medidas diferentes o en tu negocio, ¿verdad? O tu casa también es tu negocio, una grande y una pequeña. Tendrás peso completo y justo, tendrás medida completa y justa, para que se prolonguen tus días en la tierra que el Señor tu Dios te da, que Yuhei Babhei, tu Elohim, te da. Mis queridos hermanos, esto está aplicado directamente en la Torá a los negocios, a nuestros tratos comerciales y todo tipo de actividad económica. Dice, porque todo el que hace estas cosas, todo el que comete injusticia es abominación para Yuhei Babhei, tu Elohim. Muchos seguidores de la Torá aplican este principio para no errar el llamado pilón, es decir, un poquito más. Mira, te peso lo que me estás comprando, los 2 kilos de azúcar, pero para no errar, ¿qué tal que tenga yo un pequeño defecto en mi báscula? ¿Qué tal que mis ojos no vieron bien la manecilla o la carátula? Entonces tomo un poquito más y le doy su pilón y esto me garantiza que estoy dando el peso justo y un poquito más. Medida justa, rebosante, dice el Señor. Otro principio más otra misbot de la Torah muy importante, honrar a nuestros colaboradores y ser humildes. La humildad es muy importante, es algo que debemos aprender, hermanos. Muchos de nosotros no somos humildes. En Deuteronomio 24:14 leemos, no oprimirás al jornalero pobre y necesitado. Oprimir es lo contrario a honrar. Nuestros jornaleros, nuestros trabajadores, nuestros colaboradores los debemos honrar, no oprimirlos. Ya sea uno de tus conciudadanos, uno de los extranjeros que habita en tu tierra y en tus ciudades, alguien que colabora como jornalero, como trabajador con nosotros, ya sea del pueblo de Dios o ya sea que no sea del pueblo de Dios, de todos modos tenemos que honrarlos. Levítico 19:13 dice, no oprimirás a tu prójimo ni le robarás. El salario de un jornalero no ha de quedar contigo toda la noche hasta la mañana. Esto es en los casos en que tenemos el salario y lo guardamos. Ha habido casos, en mi negocio yo lo he tenido, no ha habido para pago y les pido espérenme tantito y en cuanto se pueda hacer les paga, pero en cuanto tenemos el dinero, sí, luego intentamos cubrir todos los salarios. Así que es muy importante. Sexto principio, los diezmos y las ofrendas. Sabemos que la Torá nos instruye a guardar nuestro diezmo para el Señor y también el presentar ofrendas voluntarias. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? La palabra de Dios, esta es la Biblia. Malaquías 3:8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me estáis robando, pero decís, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Con maldición estáis malditos, porque vosotros, la nación entera, me estáis robando. Traed todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa y ponedme ahora a prueba en esto, dice Yuhei Babhei de los ejércitos, Yuhei Sabuot. Si no, os abriré las ventanas del cielo y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Así que vean, muy claro, si traemos nuestros diezmos y ofrendas, el Señor nos va a bendecir incluso hasta que sobreabunde. El siguiente principio es cumplir con los tiempos sagrados, las fiestas del Eterno, entre otras cosas. Entonces es muy importante este principio de cumplir con los tiempos sagrados y las fiestas del Eterno. Esto algunos dirán, ¿qué tiene que ver con que nos vaya bien en las finanzas? Pues tiene mucho que ver. Si uno le dedica el tiempo que a Dios le debemos dedicar, el Eterno nos va a bendecir. Deuteronomio 16:14 dice, y te alegrarás en tu fiesta tú
tu hijo y tu hija, tu siervo y tu sierva, el levita y el forastero, el huérfano y la viuda que están en tus ciudades. 7 días celebrarás fiesta al Eterno, tu Dios, en el lugar que escoja el Eterno, porque el Eterno, el Yuhei Bajei, el Eterno, tu Elohim, te bendecirá en todos tus productos y en toda la obra de tus manos. Por tanto, estarás verdaderamente alegre. Vean, una de las consecuencias hermosas de guardar los tiempos del Eterno es que el Eterno va a bendecir a nosotros en todos los productos de nuestra labor. ¿Qué productos tienes tú? A lo mejor tú tienes en venta la sábila y otro tiene en venta laboratorio y otro tiene en venta su enseñanza, otro tiene en venta su capacidad de consejo, etcétera. Lo que tengamos o la obra de nuestras manos, dice el Señor, te va a bendecir. Si tú guardas mis tiempos, si tú guardas mis fiestas señaladas, mis días de reposo, los tiempos que debes dedicarme a mí, yo te voy a bendecir. Octavo principio, este es muy importante, la ayuda mutua y la piedad. No prestar dinero a un hermano de la casa de Israel o de la casa de Judá a intereses, ni tratando de sacar cualquier tipo de provecho, es decir, aprovechándose de su necesidad. Esto es muy importante en las finanzas, saludables y bendecidas. Éxodo 20:25 dice, si prestas dinero a mi pueblo, a los pobres entre vosotros, no serás usurero con él, no le cobrarás interés. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás antes de ponerse el sol, porque es su único abrigo, es el vestido para su cuerpo, ¿en qué otra cosa dormirá? Y será que cuando él clame a mí, yo le oiré, porque soy clemente. Así que es muy claro, para ayudar a nuestros hermanos de la casa de Israel, creyentes del Mashiach, o de la casa de Judá, que también son parte del pueblo de Dios, no podemos hacerlo cobrando intereses y mucho menos tratar de sacar algún provecho de su necesidad. Deuteronomio 23:19 dice, no cobrarás interés a tu hermano, interés sobre dinero, alimento, cualquier cosa que pueda ser prestada a interés. Y Deuteronomio 23:20 dice, podrás cobrar interés a un extranjero, pero a tu hermano no le cobrarás interés a fin de que Yuhei Bavhei, tu Elohim, te bendiga en todo lo que emprendas en la tierra que vas a entrar para poseerla. Vean, entonces está bien clara la relación. Si nosotros prestamos a intereses a alguien de nuestro pueblo, no vamos a tener bendición en lo que emprendamos. Podemos cobrar intereses a un extranjero, a alguien que no es del pueblo de Dios, pero no a uno que es parte del pueblo. ¿Y esto por qué es? Porque la idea de la Torah es que no se trata de solo crecer de forma individual, es decir, no crecer en la economía, en las finanzas solo de manera individual, sino de forma grupal, en la forma de comunidad. Es decir, la mirada es hacia la comunidad, no hacia solo el individuo. No se trata de que solo el individuo prospere, sino la comunidad misma. Por eso es que si hay alguien con necesidad, hay que tratar de ayudarle. Esta ayuda también incluye la condición de que no se pueda recuperar lo prestado, pero también siempre actuar con sabiduría. Tenemos que ser sabios en todos los casos. En Deuteronomio 15:4 dice, y no habrá menesteroso entre vosotros, ya que el Señor de cierto te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad para poseerla. Si solo escuchas fielmente la voz de Yuhei Bavhei, tu Elohim, para guardar cuidadosamente todo este mandamiento que te ordenó hoy, pues Yuhei Bavhei, tu Elohim, te bendecirá como te ha prometido. Y tú prestarás a muchas naciones, a muchos goín, a muchas personas, pero tú no tomarás prestado. Y tendrás dominio sobre muchas naciones, pero ellas no tendrán dominio sobre ti. Si hay un menesteroso contigo, uno de tus hermanos, en cualquiera de tus ciudades, en la tierra que el Señor tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre, sino que le abrirás libremente tu mano y con generosidad le prestarás
lo que le haga falta para cubrir sus necesidades. Cuídate de que no haya pensamiento perverso en tu corazón diciendo, el séptimo año, el año de remisión está cerca, y mires con malos ojos a tu hermano pobre y no le des nada, porque él podrá clamar al Señor contra ti y esto te será pecado. Con generosidad le darás y no te dolerá el corazón cuando le des, ya que Yuhei Babhei tu Elohim te bendecirá por esto en todo tu trabajo y en todo lo que emprendas. Porque nunca faltarán pobres en tu tierra, por eso te ordeno diciendo, con liberalidad abrirás tu mano a tu hermano, al necesitado y al pobre en la tierra. Aunque en la Torá esté cerca el año de jubileo o el año de remisión en el cual se perdonan todas las deudas, aquí el principio es no tener pensamiento perverso ante la posibilidad de perder lo prestado. Desde luego, el que recibe el préstamo, si somos nosotros los que estamos en la necesidad, debemos también evaluar cómo va a pagarse la deuda, no teniendo un corazón perverso pensando en sacar provecho de nuestra propia necesidad, sino más bien cumpliendo con la Torah basándonos en el amor. Esto nos dice Romanos 13:7, pagad a todos lo que debéis, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Así que el que recibe préstamo también tiene preceptos y principios bíblicos que cumplir. La piedad al pobre es parte de este concepto de amor al prójimo. Dice en Proverbios 19:17, un préstamo al pobre es un préstamo al Señor y el Señor mismo pagará la deuda. Y el noveno principio final es la fidelidad a la Torah. Guardad pues los mandamientos del Señor tu Dios para andar en sus caminos y para temerle. Hay que guardar la Torah, hay que guardar los mandamientos. Deuteronomio 8:10 dice, cuando hayas comido y te hayas saciado, bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que Él te ha dado. Cuídate de no olvidar al Señor. Hay que ser fieles al Eterno, a Yuhei Babhei tu Elohim, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Hermanos, como comenté al principio, la vida material no está separada de la vida espiritual de obediencia a la Torah. Esa es parte y es la clave para una vida financiera fructífera y bendecida. Bueno, mis hermanos, pues terminamos esta enseñanza y espero que les haya sido de mucha bendición. Me voy a despedir de los hermanos que nos vean a futuro en Facebook o en YouTube sobre esta enseñanza. Shalom. Y pues pasamos a un tiempo de preguntas para los que permanecemos en Zoom. Shalom, shalom a los demás, a todos los que nos están viendo. Shalom.